alma sonríe. Ahí es. ¿Cómo estás, profesor Andrés Felipe? Padre, feliz, gracias a Dios por un día más de vida y bueno, una vez encontrándonos en este episodio que quiere hablar un poquito sobre la investigación, cómo despertar esa curiosidad en los chicos y que como siempre busca que el alma le sonría a todos los que nos ven. Bueno, han sido episodios muy interesantes porque con nuestros estudiantes hemos hablado de la lectura crítica, hemos hablado de la importancia de los estudios y de manera especial de un modo particular de estudiar que es investigar. Y para eso un invitado muy especial tenemos hoy, ¿verdad? Así es, nosotros como siempre trayendo invitados de lujo para todos los que nos ven. El día de hoy contamos con la presencia de Felipe Mauricio Pino Perdomo, es un tocayo. Él es profesor de la Universidad Uniminuto, tiene una amplia trayectoria en lo que tiene que ver con investigación, es una persona que se apasiona por el tema ambiental y pues digamos que ha enfocado sus estudios en ese campo, pero también digamos que ha estado haciendo pinitos por otros campos de la investigación. Actualmente está cursando su doctorado en Ciencias de la Educación, cuenta con 2 maestrías y bueno, yo creo que si nombro todos sus logros, aquí se me va medio capítulo. Ok, bueno, muy bien, Felipe Mauricio. Felipe, ¿cómo, o más bien, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿Mauricio o Felipe? Padre, muy buenos días para ti, muy buenas tardes para todos, al profesor Andrés Felipe, a ustedes por invitarme a la institución. No, generalmente me llaman Felipe, Mauricio, Felipe. Aunque mucho más por el apellido, porque no es muy común en esta región. Pino, el señor Pino. Sí, sí, señor, es más por allí. Bueno, entonces, ¿cómo te vamos a llamar en este podcast? No, pero pueden llamarme Felipe. Bueno, muy bien, Felipe. Qué alegría que estés acá. Cuéntanos, ¿quién es Felipe? Bueno, padre, te cuento, Felipe es una persona estudiosa, curiosa, que a partir de esa curiosidad llega a la investigación, a partir del querer conocer más con respecto a lo que hace y con respecto a lo que lo rodea. Creo que parte de mi formación también influyó en mi entorno, mi núcleo familiar, de que nos ayudaran siempre a preguntar y eso por qué es eso y esto cómo es así, no perder esa curiosidad. Y creo que eso hace parte de lo que soy y me ha llevado allí. Creo que es importante siempre no perder eso, la ¿Eres curiosidad. de Ibagué? ¿Eres de Ibagué? Sí, claro que sí, soy de acá de la ciudad de Ibagué. Nos mencionas un poquito ese núcleo familiar que fue como ahí decisivo en tu crianza. Cuéntanos un poquito cómo está conformado ese núcleo familiar. Ya nos mencionas que es de acá de Ibagué. Sí, bueno, el núcleo familiar está compuesto por mi padre, por mi madre, mi hermano mayor, y en un primer momento pues viví una etapa de mi vida con mi abuela materna, y pues ella era parte de esas personas que te enseñan a ti siempre a preguntarte qué más hay ahí, que por esto que no lo entiendo, ¿cómo lo puedo entender? Y creo que eso hizo que avanzara yo en mi proceso de formación y que me interesara no solo saber, sino en saber enseñar. Wow, me gusta eso. ¿Eres casado, soltero? En unión libre, padre. Ok, ok. Pero lo importante es que siendo de Ibagué, aprendiste como desde los orígenes de tu abuela, por lo que me estás contando. Claro, sí, con ellos muchas veces ella y mis padres muy curiosos, sabiendo que tal vez mi curiosidad iba un poco más allá, pues tenían en ese momento todavía algo que ya se extinguió prácticamente, ¿no? Que son las enciclopedias. Entonces, cuando ellos no sabían darme una respuesta, me decían, mira, recuerda que ahí está la enciclopedia, ve y consultas, ¿no? Y cada pregunta llevaba a otra pregunta y creo que esa curiosidad es importante. Cuando ya entré a la docencia, me pareció pues más importante aún mantener eso, que la curiosidad fuera el motor de la enseñanza y no un aprendizaje muy más acartonado, que es lo que domina muchas veces. Qué bien. Bueno, y en tu familia hay algunos que se dedicaran también a ese campo de la docencia o fuiste el primero que dijo, no, yo me voy a enfocar por este lado. Bueno, en ese núcleo familiar también, una de mis tías, por parte de mi madre, también ella era docente, ¿no? Ella manejaba también la biblioteca en la institución donde yo estaba y creo que ella también fue un ejemplo, ¿no? Por su posición moral, su visión religiosa y ética que tenía, pero también con el conocimiento. Entonces eso me hizo como guiarme un poco hacia allí. Luego que ya me gradúo yo como licenciado, también... ¿Eres licenciado en qué? Yo soy licenciado en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental.
Wow, me gusta esa profesión. Sí, sí, padre. Y pues tengo varios primos y familiares que han seguido por este camino de las licenciaturas, ¿no? Desde distintos campos. Por eso les decía que puede haber toda una influencia allí. Bueno, y Felipe, en estos tiempos, ¿por qué docente? Sí, es una pregunta que a veces lo Sobre pone a todo uno a porque ustedes dos son reflexionar. unos valientes, ¿no? Hoy en día, con estos chicos, con estas chicas que tenemos, este contexto, ¿por qué docencia? Bueno, yo debo aceptar de padre que yo no iba a ser docente, yo iba a ser ingeniero. Yo alcancé a Ah, ok. iniciar- Ah, muy bien, ya. yo alcancé a Vamos iniciar- comprendiendo. Me inscribí. Yo no, alcancé a andar media carrera de ingeniería, pero entre la profesión y la vocación siempre hay llamados, ¿no? Entonces en algún momento me di cuenta, era una ingeniería por el lado de la agroindustria. Entonces en ese ejercicio le colaboraba mucho a mis amigos de biología, de química, yo era el que les explicaba algunas cosas. Entonces fue cuando empecé a decir, venga, a mí me gusta es como enseñar. Yo no me veo en la fábrica ya 20 años mirando los procesos, los entiendo, pero me gusta la enseñanza. Entonces creo que fue allí como un llamado a ello, ¿no? Como saber también reconocer para qué somos aptos, ¿no? No todos somos buenos para pero todos somos buenos para algo, ¿no? Y reconocer esas aptitudes en uno creo que me hizo eh, reformular y allí pasé a la licenciatura. Mira, qué bien. Hacer giros. Sí, Bueno, claro. y en ese campo de que ya descubriste que te era fácil enseñarle a los demás, que te buscaban y eso, ¿en qué momento dijiste docencia universitaria o docencia de colegio? Ahí, ¿cómo fue esa negociación? Bueno, es que es también parte de la formación, porque al inicio termino mi licenciatura y me doy cuenta que sé mucho de biología, química y física, pero tenía algunas falencias en cómo enseñar. Entonces asumo hacer la especialización en pedagogía para fortalecer ello. Luego de saber de las ciencias, de saber enseñar, me di cuenta que no sabía mucho cómo aprende el ser humano. Entonces hice una maestría en psicopedagogía. Entonces ya allí como que dije, bueno, ahora ya sé cómo enseñar, sé cómo aprende el ser humano, vamos a avanzar en el ejercicio de la enseñanza. Realmente yo inicié en zona rural, en una institución educativa Martín Pomala en San Pedro, Ataco, a 4 horas y media de acá aproximadamente, en provisionalidad, y luego pues tuve la oportunidad de estar en un cargo administrativo en la Universidad del Tolima. Allí aproveché el tiempo, empecé a estudiar, empecé a formarme en la docencia universitaria. Creo que más que una lección fue como el camino que se dio. No, a mí me encanta la docencia en instituciones educativas, acompaño procesos de práctica docente en las licenciaturas también allí en un minuto, entonces creo que fue más bien por donde se dio el camino. Seguramente si en algún momento el camino gira así en esta vida llena de giros dramáticos y de cambios de dirección, pues asumiré el reto donde tenga que asumirse. Qué bien. ¿No extrañas a los chicos? Pues creo que el espacio, en este momento estoy extrañando mucho la docencia porque asumí un cargo administrativo hace algún tiempo. Ok, Entonces ok. la dinámica es completamente distinta, pero sí, a veces hace falta el espacio de aula donde uno puede llevar a cabo su proceso de enseñanza y también empezar a ver cómo las personas retribuyen ello. Bueno, pero creo también que crecer, evolucionar en el ámbito de la docencia y pasar al ámbito de la administración educativa también es fundamental. Ahora bien, este capítulo se llama Cuando la curiosidad cambia el mundo. Me encanta esa manera como el profesor Andrés Felipe nos está llevando, porque si la curiosidad es la que cambia el mundo, entonces eso me lleva a pensar en los niños que de alguna manera están entendiendo su mundo. Y por eso quisiera preguntarte, si tuviéramos que explicarle a un niño, ¿qué es eso de la curiosidad? ¿Qué es eso de investigar? La palabra investigar a un niño ya suena como un poco pesada, pero de curiosear el mundo, ¿qué le diríamos? ¿Qué es eso para un niño? Sí, padre, mira, es que el problema con la investigación es que se le ha puesto un peso muy grande y se han sacrificado muchas cosas. Hay todo un imaginario social, ¿no? Entonces tú hablas de investigar y le dices al niño, dibuja un investigador y él hace un señor de mucha edad, con bata, porque la ciencia se ha encargado de vendernos ese imaginario, que es el único que puede investigar.
Eso es lo primero que hay que romper. Lo segundo que hay que romper es que a veces la educación tampoco no permite avanzar en esa curiosidad. El niño debería avanzar en sus intereses guiado por el profesor, es la base del constructivismo ausbeliano, pero a partir de sus intereses, a partir de qué me interesa, a partir de qué me gusta, y esto por qué, y esto por qué. El papel del profesor debe ser un papel magistral en hacia dónde dirijo eso que él quiere saber, para que él se profesionalice en ello, ¿no? A veces es eso, pero a veces no lo hacemos, y de pronto nosotros todavía somos de una escuela que en su momento nos decía en el colegio, yo quiero saber de las plantas, y no, hoy no son las plantas, hoy son los animales. Manos, cabeza, pies, 1, 2, 3, todos, silencio, la lechuza, entonces ya, ahí quedó el espacio, no sé, y cuando eso se empieza a acumular, pues se vuelve una presión sobre el niño, él no vuelve a preguntar, entonces ya llegas tú a los Le chicos. mataste la curiosidad. Claro, y ya cuando llega a 10º y 11, pues el chico ya no quiere preguntar nada, porque todas las veces que quiso preguntar lo que quería saber, le dijeron que no. Pero reflexionando en lo que dice Felipe, y ahí uno como profe puede decir que se está haciendo una contrajugada, porque ya pasa uno al otro lado cuando están en bachillerato, preguntas, pero ¿por qué no preguntan? Y mira que inconscientemente uno va matando desde pequeño ese proceso. Exacto. Por eso a mí me encanta, por ejemplo, la educación infantil, o sea, los procesos de enseñanza en educación infantil, el niño está aprendiendo y no se da cuenta que está aprendiendo. O sea, él empieza a aprender, ya cuando llega pues a los currículos más formales de 1º a 5º pasa lo que dice el profesor Andrés Felipe, ya empezamos un poquito a coartar esa curiosidad y pues ya en bachillerato el chico ya dice, ya no quiero curiosar nada. Ya. Claro, de ahí tu maestría en psicopedagogía. En psicopedagogía. Saber cómo ellos están operando en el momento del aprendizaje. Claro, y te decía, por ejemplo, Auswell lo menciona, si tuvieras que tener un principio para enseñar, es pregúntele al niño qué sabe y qué le interesa y parta de ahí deberíamos partir. Pero a veces, Miguel Ángel Santos Guerra, que es otro pedagogo por allí español, él decía, a veces nos las pasamos buscando culpables. Entonces el de 10º y 11 eso deberían saberlo de noveno, el de noveno eso deberían saberlo de sexto, el de sexto eso deberían haberlo aprendido en primaria, el de primaria eso deberían haberlo aprendido en preescolar, el de preescolar eso debe venir de la casa. Pues al final uno no sabe, en vez de estar buscando culpables, deberíamos decir, bueno, tengo el caso acá, asumamos el reto y avancemos sobre ello. A veces se centran más en buscar culpables y no, bueno, yo tengo el estudiante aquí, pues nadie le enseñó de los que estaban atrás, me tocó a mí o es mi turno. Enseñémosle, es el momento, claro, es el espacio donde hay que hacer. Hablamos de esa curiosidad desde el punto de vista del niño que está pues en su salón de clases, con los profes, en el ámbito educativo, pero de pronto aquellos que aún no han empezado su etapa educativa o alguien que dice, no, pero yo no puedo continuar la universidad, ¿yo puedo ser un investigador? ¿Será que todos hemos en algún momento sido investigadores? ¿O no es para todo el mundo? Ahí entramos a otra cuestión, que eso es una belleza, porque es que como nos enseñaron eso, entonces también nos enseñaron que es que investigar no es para todo el mundo, y eso es la mayor falacia que puede haber. Nosotros vivimos investigando, haciendo ensayo de error, probando, comprobando, todo, a toda hora. Que ya el ejercicio de la investigación, a partir de los métodos de la investigación, porque no es uno solo, exige una rigurosidad, el ser organizado, el ello es otra cosa, pero lo primero es olvidarnos que investigar es muy difícil solo para un tipo de población. Yo he visto esos ejercicios acá y los felicito porque he venido a ferias de la ciencia acá a ver cómo niños desde preescolar hasta 11, a partir de una pregunta que tuvieron, dijeron, yo quiero conocer esto y quiero saber esto, y lo llevaron un poco más allá. Y creo que ahí es donde debe enfocarse la educación, más que ejecutar un currículo y, como decía un amigo, ser administradores curriculares. Es bueno, sí, administremos el currículo, que él tiene que saber de todo, pero ¿cuál es su interés? Y su interés fortalezcamos. Hay que romper esa visión de que investigar es para unos pocos, porque eso también lo que hace es generar castas, élite, separación, y las personas no podemos vivir en ese tipo de contextos, ¿no? Tenemos que reconocer que todo lo que yo quiera aprender es interesante. También cometemos un error de profes. El chico quiere saber algo, yo le digo, no investigues esto, ¿por qué no haces esto? Porque a veces es porque mi campo de interés es más por el lado que le estoy sugiriendo. También de profes tenemos que decir, no, mira, ese no es mi campo, busca al profe X, que él es bueno en eso. Porque también a veces lo hacemos, porque vemos que el chico tiene potencialidades y ello, pero preferimos sacrificar el interés y la curiosidad del que estamos hablando en vez de que ese chico tan bueno se vaya hacia otro. Y allí es donde los chicos en universidad, en colegio dicen, investigación, eso es un ladrillo.
Eso es aprenderme los métodos, eso son las formas, eso es repetir las cosas, ¿no? Cuando el interés no se pierde, el ejercicio no va a dejar de ser riguroso, sistemático. Pero yo les decía, por ejemplo, a mis estudiantes, una cosa es leer algo que no, nada que ver y no me gusta, otra cosa es leer algo que me genera un interés. Claro, me va a cansar, tengo que sacar otros tiempos, pero pues no hay como hacer las cosas con un gusto y un interés. Fíjate que aquí yo estoy sintiendo que hay muchas escuelas de fondo también. Esta escuela de Piaget, esta escuela de Vygotsky, esta escuela de Ausubel, esta escuela de los grandes retóricos de las formas de aprender, me llevan a un núcleo común, y es lo que planteaba Platón cuando decía que somos una mímesis de las cosas. Finalmente las cosas son representaciones y los que estamos frente a ellas aprendemos de esas cosas para poderlas adherir a nuestro conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque la vida cotidiana pareciese que está llena de problemas en las que hay que aprender y en las que hay que captar lo que me están enseñando. ¿Cómo hacemos que esa mímesis, esas representaciones, no vamos a entrar aquí en la discusión si es interna, si es externa, si es social, si es ontológica, porque tú ya nos has presentado una postura maravillosa que es ese constructivismo hegeliano, pero me gustaría pensar y considerar el problema cotidiano, la vida real, ¿cómo la puedo yo transformar? ¿Sí? Y la hago más claramente. ¿Cómo convertir problemas cotidianos en proyectos de investigación? ¿Cómo hago que las cosas sean mímesis que yo pueda investigar? Bueno, padre, mira, allí la pregunta, la respuesta es la pregunta. La respuesta es preguntármelo. Sucede algo que es la interiorización o normalización de las cosas sin preguntarnos. Espere, eso hay que repetirlo. La respuesta es la pregunta. Ya sabe Tatiana qué tiene que hacer. Correcto, padre. Mira, es que cuando no nos preguntamos las cosas y las asumimos, pues no sabemos hacia dónde van las cosas, ¿no? Entonces, y es lo que hace el niño en sus primeras etapas. Esa etapa donde, ¿y qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero llega una etapa en que en su desarrollo normal él deja de preguntarlo y lo asume. Yo siempre pongo un ejemplo. El niño no ha definido lo que es unas tijeras, pero ahí le dice a la profe, ¿me prestas las? Y la profe le dice, sí, Juanito, mira, las tijeras. El niño va a usar las tijeras y luego de usar las tijeras le dice, le tiene que pedir las tijeras al niño. Juanito, ¿me devuelves las? Y el niño dice, ay, profe, las tijeras. Como si lo supiera de toda la vida. Lo acabo de aprender, acabo de mirar la representación icónica, le puso un significado, pero ya a partir de eso él ya sabe que son las tijeras, ¿no? Total. Pero él no se ha preguntado más allá no ha generado la pregunta sobre, ¿no? Y si tú le cambias las tijeras o el color a las tijeras, de pronto ya no van a ser unas tijeras para él. Eso suele suceder también en los procesos de enseñanza. Yo creo que acá lo que hay que fortalecer es la pregunta, que el niño aprenda a preguntarse, que la niña aprenda a preguntarse, que el joven aprenda a preguntarse de dónde vienen las cosas, no solo cómo usarlas. Nosotros somos muy dependientes de la tecnología ahora, ¿no? Pero sabemos usarla, pero no arreglarla, por ejemplo. A nosotros hay jóvenes a los que en algún momento les preguntábamos bajo las visiones en las que están, ¿qué harías tú si te va la luz? Si no vuelve a haber luz, ellos dicen, no, pues no, me muero, o sea, yo dependo de la luz. Pero ellos no saben que en este momento hay jóvenes en zonas rurales que toda la vida la han vivido sin luz y tal vez no vivan sin luz hasta que salgan de la institución educativa al núcleo urbano más cercano. No es que sean personas aisladas, ¿no? Viven otras realidades, ¿no? Pero entonces es ahí. Yo creo que esa pregunta que el joven, que la niña se pregunte, que se le genere una duda, que tenga un interés sobre algo, es lo que hay que potencializar. Y siempre tener en cuenta que no hay una frase que pues dice, no hay preguntas tontas, solo hay tontos que no preguntan. A veces asumimos que es que cualquier pregunta es válida, ¿no? Cualquier pregunta permite crecer, permite transformarse, permite avanzar hacia otros espacios. Lo que pasa es que también la ciencia se tiene que construir así, en comunidad, porque de pronto lo que tú sabes, padre, yo no lo sé, y lo que Andrés Felipe sabe, yo no lo sé, pero cuando nos sentamos los tres a hablar, construimos otro tipo de conocimiento. Y de pronto esas preguntas empiezan a solucionarse a partir de lo que nacerán más preguntas, ¿no? Pero llegan cortas soluciones que me permitirán seguir avanzando. No dar por hecho nada, siempre preguntar y no dar las cosas por hecho. Creo que es lo que va a permitir que esa interpretación del mundo, tal como decía Platón allí también desde la caverna, sea
una representación, por lo menos intersubjetiva, en la cual todos nos ponemos de acuerdo de ella. Yo al escuchar a Felipe me planteo una reflexión y también una pregunta. Les quiero compartir la reflexión y es que uno en su ejercicio docente subestima o puede llegar a subestimar las preguntas que hacen los chicos, nomás con una pregunta que para él tiene todo un trasfondo, que alguien se la responde de pronto con un obvio, pero eso es obvio. Yo creo que ahí ya estamos matando la curiosidad que pues están haciendo en ese estudiante. Y me genera una duda con este cuento de la tecnología, lo mencionaba, ya la IA nos tiene prácticamente invadidos, ya hasta las neveras, las lavadoras tienen IA. ¿Cómo hacen esos chicos? Porque les decimos, bueno, tienen una duda, lean, consultan, investigan. ¿Será que leer es investigar de por sí solo? ¿O hay que llevar allá un poquito más ese proceso a medida que vamos creciendo? ¿Cómo vamos haciendo eso para que de pronto el investigar no sea solo el consultar? Bueno, sí, y ahí hay que hacer una pausa en lo de las tecnologías, ¿no? Claro, nos está afectando, nos sigue afectando, pero entonces eso tiene que transformar también nuestras profesiones. La tarea no puede seguir siendo hagamos un ensayo si ya sabemos que la IA se lo hace. La tarea debería ser, dile a la IA que te haga un ensayo a partir de este prompt, léelo y ven y lo reflexionamos. ¿Estás de acuerdo con el ensayo? ¿No estás de acuerdo con el ensayo? ¿No? Eso también transforma desde la formación del profesorado, porque veníamos acostumbrados a algunas cosas. Lo que tú dices, también a veces rechazamos por defecto la pregunta con el obvio del niño, sin entender pues que es obvio para mí porque soy el profesor, para él no. Entonces allí es donde de cierta manera también tengo que tener la capacidad de decir no sé. Es que a veces nos da miedo decir no sé de profes. Y hay que hacerlo. A veces el chico sabe más de algo en el campo y ven, cuéntame porque no sabemos, cuéntanos a todos. O sea, el profesor es profe, el profe no es el sabio que llegó a derramar su conocimiento al aula, no, él tiene unos conocimientos en algunos campos, pero hay preguntas que se salen del campo y el chico te da la respuesta. Y ahora con el uso de las tecnologías, él tiene la respuesta allí. Yo no puedo decirle mentiras al chico, porque él va a decir, uy, profe, pero eso que usted está diciendo como que no es, porque acá me está diciendo otra cosa, ¿no? Entonces, hay que también reflexionar sobre nuestro papel en el uso de las tecnologías. Las herramientas tecnológicas todo el tiempo han existido y siempre han existido los temores por su existencia. Leía algunos estudios y algunas recolecciones de información en Estados Unidos, por ejemplo, en los años 70, los profesores de Chicago hicieron paro porque los estudiantes estaban usando calculadoras. El mismo Freire reflexiona en muchos de sus textos con respecto al papel del uso de la tecnología. Él dice, la tecnología es un instrumento. El problema de los instrumentos es cómo los uso, ¿no? Si los uso para fortalecer o si los uso para disminuir. Y aceptar cómo esos procesos han ido transformando, ¿no? Entonces yo creo que allí hay que reflexionar sobre el papel del profesor, el papel del uso de las tecnologías, qué es lo que vamos a dejar para consultar y cómo vamos a fortalecer la investigación desde esa pregunta, desde la pregunta constante, que el estudiante pueda construir allí sus conocimientos. Wow, escucharte realmente es una delicia. Es una delicia porque tienes unos elementos que a mí más que llevarte a hacer preguntas me llevan es como a aprender y mi cabeza está dando allá. Mi cabeza está ya dando como muchas vueltas de las buenas, de esas vueltas que a uno lo llevan a reorientar caminos. Pero hay dos elementos que quisiera preguntarte, Felipe Mauricio, y es, uno tiene que ver con el tema de la propia curiosidad, y es, hay una pedagogía de la curiosidad, es decir, se puede enseñar la curiosidad, porque ya vimos que la curiosidad prácticamente pareciese que es un estatus de todo el que se declara discípulo, de todo el que desea aprender, porque se da como con naturalmente. Entonces quisiera preguntarte si hay una pedagogía de la curiosidad. Y lo segundo es, ¿qué papel juega el error? Porque toda investigación tiene aciertos y desaciertos. Y por eso me gustaría saber si el error hace parte del paquete, ¿cuál es ese papel? Bueno, lo primero es la pedagogía de la curiosidad. Bueno, habría que, sin enmarcarlo en ninguno de las teorías o corrientes por allí pedagógicas, yo diría que sí, que es un principio el poder generar esa curiosidad si no está ya allí, ¿no? Porque a veces es que no está o no se ha encontrado realmente la curiosidad misma. Todos los seres humanos somos curiosos en algo, ¿no? Como tú decías. Hay dos tipos de curiosidades.
Básicamente, la curiosidad que nos genera algo que medianamente conocemos y llega hasta un punto en el cual ya no conozco más, y entonces llega lo desconocido. Y cuando llega lo desconocido, hay un comportamiento que es natural en los seres biológicos, que es el miedo. Cuando yo le tengo miedo a algo, el miedo hace parte de la curiosidad. El miedo es la última fase hasta donde lo que conozco y puedo explicar nocionalmente o conceptualmente, y de ahí para allá está lo que no conozco. Ya lo que no conozco es a lo que generalmente le temo, ¿no? Pero que le tema no quiere decir que tampoco pueda ser usado. Entonces la curiosidad, incluso el temor a las cosas puede ser usado para aprender mucho más. Es esa curiosidad, es esos comportamientos que nos hacen aún humanos los que deben ser utilizados, ¿no? Si bien es cierto, la curiosidad no es única de nosotros como especie, los animales aprenden jugando, los mamíferos, los grandes depredadores aprenden cazando, jugando, aprenden a cazar, por ejemplo, y las presas aprenden a protegerse jugando, ¿no? Entonces allí hay también un papel en el juego con respecto a la curiosidad, ¿no? Un papel muy importante. Pero hay toda, claro, hay unas curiosidades naturales, pero unas curiosidades que terminamos recibiendo luego de escuchar, ¿no? En eso también yo a veces hago unas reflexiones con los profesores en formación o en la formación del profesorado. Generalmente terminamos acordándonos de dos profes en nuestras vidas, ¿no? De aquellos que fueron muy buenos y cambiaron nuestra vida, o de aquellos que utilizaron el terror, otras maneras, miedo. que ya, el miedo, pero de otra manera, con lo llamado como terror académico, Claro. y de los otros no nos acordamos, ¿no? Porque entonces también es donde uno tiene que empezar como profesor a reflexionar, bueno, ¿qué tipo de profesor soy? ¿Cómo quiero enseñar? ¿Seré de pronto un profesor que, bueno, ya pasó, fue uno más y no me acuerdo de él? ¿O esa persona que cambia las profesiones? Y cuando tú entras a un primer semestre de cualquier carrera universitaria, tú le preguntas a los estudiantes, ¿por qué estás estudiando eso? Porque tuve un profesor que me enseñó esto. O sea, estamos transformando vidas y dando direccionamientos. Hemos hecho eso. A veces nos damos cuenta de todas las personas en las que influimos, ¿no? Somos los verdaderos influencers de esta sociedad. Lo que pasa es que sin cámaras, ¿no? Nosotros. Me gusta. Otra de las frases, somos los verdaderos influencers de la sociedad, me encanta. Sí, es cierto, allí hay todo un papel en ello, en el papel. Pero sin cámaras. Pero sin cámaras. Bueno, hoy estás en una. Sí, ya estamos en otros espacios que esperamos también divulgar, porque también es importante divulgar lo que hacemos. A veces la humildad nuestra y el altruismo también no nos permite mostrar lo que hacemos, y hay que mostrar lo que hacemos como institución, como persona, como profesionales, también hay que mostrarlo. Bien. ¿Y el tema del error? El error, yo creo que no hay acierto sin error. Si nos vamos a una dicotomía, el error cumple un papel fundamental en este momento en los procesos de generación de la ciencia, independientemente si estamos hablando de ciencias naturales, sociales, exactas, humanas, cumple un papel. El estudiante debe aprender a equivocarse, el estudiante, y ahí nos va a llevar a otro punto que he estado trabajando ahora último, que tiene que ver con las emociones, que es algo que se está trabajando mucho ahora en las instituciones educativas, en el currículo, pero las realidades son otras. ¿Por qué les digo esto? En algún ejercicio de un proyecto de investigación íbamos a utilizar unas tablets para desarrollar pensamiento científico en niños de 5 años. Cuando les dimos las tablets a los niños, era gamificación, era un juego. Cuando perdieron, tiraron las tablets. O sea, ellos no toleran la frustración. Cuando nos vamos a ver qué teníamos que hacer, primero teníamos que trabajar el manejo de la frustración, porque los niños y niñas juegan juegos ahora en los que se pueden perder todas las veces que quieran y no pasa nada, o todos ganan. No aprendieron a perder porque todos ganan, entonces les dan medallas a todos del primero al 12º y nunca manejan la frustración, ¿no? No saben cómo tolerar ni generar resiliencia en situaciones difíciles. Y pues en espacios seguros como las instituciones, los hogares es válido, pero el mundo real es otro. O sea, hay espacios donde el niño o la niña tendrá que aprender que no va a ser el primero, que va a ser el segundo, que puede que no siempre se gane, pues esa es la vida real, ¿no? Y cuando no estamos haciendo eso a partir del error, porque cuando yo me equivoco es que genero la reflexión sobre por qué me equivoqué. Cuando yo reflexiono sobre por qué me equivoqué, es que busco las maneras y las alternativas. A veces gano más con el error que con encontrar la respuesta, ¿no? Con equivocarme muchas veces y saber de qué maneras no llegar allí, ¿no?
Creo que el error debe ser también potencializado, la reflexión sobre el mismo. ¿Por qué me equivoqué? ¿Qué me quedó mal? ¿No? Poder analizar todo ese proceso para poder decir. Como les decía, la investigación es un proceso sistemático. Si en ese sistema uno de los puntos falló, pues tengo que reflexionar. De pronto no fue obvio para mí el trabajo en equipo, pero llega André Felipe y me dice, mira, es que el error está acá. Ah, sí, mira, lo pasé, lo vi. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando el error lo veo tantas veces yo mismo, no lo veo. Me obnubilo sobre él, pero llega otro y dice, pero mira, ahí está el error. ¿Cómo lo viste así de rápido? Porque el trabajo en equipo ayuda a superar esas cosas. Claro, y creo yo, si me permites un comentario, Andrés, si es error, si es factor potencializado, pues va a proyectar muchísimos más aciertos posteriormente. Claro, me atrevo a pensarlo de ese modo. Claro que sí. Y otras vías, otros caminos, otras alternativas. Va a abrir muchos espacios. El error no debe ser castigado en la versión clásica del castigo punitivo, sino potencializado, como tú lo dices. No sé si ustedes se sienten de acuerdo, pero creería yo que debemos, por decirlo así, vender ese error como un reto, ¿no? De pronto ya te quedó mal, pero tú tienes todas las capacidades para que lo conviertas en algo positivo y ahí puedas seguir avanzando. Felipe, vemos que a lo largo de tu trayecto educativo, profesional, has ido como captando muchas experiencias, muchas vivencias en diversos sectores. ¿Qué cambiarías tú si hoy tienes el superpoder de modificar nuestro sistema educativo? ¿Qué cambiarías tú y qué consejos también le darías a los profes para que empecemos a mover como un crecimiento desde el punto de vista investigativo? Me haces acordar de Eduardo Galeano en El Mundo al Revés, cuando habla de los profesores. Y dice él de cierta manera allí que los profesores son reconocidos en su día, les celebran, los festejan, pero ya, de los 364 días, se acuerdan de ellos solo ese día, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad necesita más reconocimiento y dignificación a la labor docente. El papel de los profesores a veces se invisibiliza mucho, a veces no se tiene en cuenta. Eso va de la mano también en el proceso de formación del profesor, de mostrar quién es él, de avanzar en los procesos, pero creo que el reconocimiento y la resignificación del papel del profesor es necesario. O sea, se está dando, ¿no? Se ha dado de cierta manera desde distintos sectores con respecto a muchos otros años, pero incluso en algunos momentos de la historia del profesorado colombiano, o sea, era sinónimo de pobreza ser profesor, sinónimo de que usted no pudo ser nada más. Y eso es lo primero que yo cambiaría, una resignificación del papel del profesor en la sociedad. Hay otras sociedades que lo han hecho, ¿no? Pero obviamente nuestra sociedad es bien variopinta, bien heterogénea, entonces no es fácil el ejercicio. Pero el reconocimiento del profesorado en cada uno de los espacios, en cada una de las cosas que hace, yo creo que es importante. Tú ves en una empresa, en el sector administrativo, alguien cambia, introduce un proceso, mejora y el producto mejora y lo felicitan, le dan su premio, le mandan un viaje a Aruba, bueno, cualquier cantidad de cosas. Nosotros vivimos haciendo eso todos los días con los estudiantes, transformando los procesos, mejorándolos y allí están los resultados. Pero ¿qué nos dicen a nosotros? Es que es lo que usted tenía que hacer. ¿No? Cumplió con su objetivo. No, wow. A veces se ve mucho es el punto negro en la hoja blanca. Dramático. Y no el resto. Yo creo que lo primero es la resignificación. Y eso también depende del papel de nosotros. Si nosotros no nos creemos el cuento como profesores, pues vamos a seguir allí, ¿no? Si no avanzamos en ello, será difícil poder dignificarnos. Me parece también que todo docente no solo hay que devolverle ese estatus ontológico, ese estatus social, ese reconocimiento epistémico, sino que también hay que devolverle esa capacidad de ser un observador. El docente es un observador de la realidad y por eso llega a la realidad con preguntas y desde allí la fuerza del asombro nunca se va a perder, ¿no? Qué rico que seamos eso, los que damos clase, los que enseñamos, los que nos dedicamos a la labor, no solo desde el ámbito de la cátedra en el aula, sino también desde la gestión, ¿no? Tú me decías que estás ahora en un ámbito más administrativo,
el ámbito educador. Yo soy director administrativo de esta institución, entonces no perder eso, ¿no? No perder ese mensaje del asombro, ese mensaje de la curiosidad y de la investigación como grandes potencialidades de un observador. Claro que sí, padre. Creo que esa capacidad de asombro, tú lo defines en la palabra, en algún momento lo hablaba con otro compañero docente. Él decía, su pedagogía se basaba en eso. Me decía, yo lo único que no puedo dejar es que el estudiante deje de asombrarse cada vez que yo llego a la clase. Y era un maestro que se esforzaba cada sesión para hacer una serie de cosas para que el estudiante se asombrara. Y cuando el estudiante se asombra, genera un interés y está allí. Y ese interés genera respeto, y el respeto del estudiante para el profesor también es muy importante. Muy bien. Bueno, pues lo dice nuestro lema, ¿no? Salvemos el asombro. Así es, ese es el mensaje que nos recibió la pastoral educativa este año a todos los profesores en el colegio. Me parece un excelente mensaje y muy, muy esperanzador para la institución. Nos vamos para el reto. Redoble de tambores, Felipe. Bueno, De la emoción, vea. Bueno, hay una serie de frases que vamos a estar diciendo y tú las vas a clasificar si es un mito o una realidad. ok. ¿Listo? Pero usted le preguntó si aceptó el reto. Sí, desde que digo yo acepto ir al podcast ya. Sí, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿la investigación es solamente para científicos? ¿Mito o realidad? Mito. Los estudiantes de primaria no pueden investigar. ¿Mito o realidad? Mito. Internet reemplaza la investigación. ¿Mito o realidad? Mito. Investigar requiere mucho dinero. Mito. La curiosidad es más importante que la memoria. ¿Mito o realidad? Realidad. Yo dije, ay, todo va a ser mito. Ok, un buen investigador nunca se equivoca. Mito. Bueno, y como segundo reto te tenemos que completes las siguientes frases. Para ti, educar en investigación es... Transformar. ¿Transformar qué? Sociedades. Lo que pasa es que depende del reto que estés educando. Sabíamos que iba a decir eso. Dale, Claro, dale, dale. porque es que tú transformas ideas, transformas personas, transformas el objeto que estabas investigando. La investigación no es tan aséptica como creemos. La investigación influye en todo y transforma al investigador, transforma lo que está, el objeto investigado y transforma si hay sujetos investigadores en ello. Qué bien. La curiosidad Es el motor de la investigación. Wow. ¿Y la educación del futuro necesita? Más investigadores. Ok. Bueno. Bueno, y en nuestro podcast tenemos una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y es la siguiente. Si tu alma tiene un color, hoy puedes pintarla de un color, ¿cuál sería y por qué? Un color. ¿Cuál sería ese color y por qué? Bueno, a mí me gusta mucho el color azul. Si mi alma fuera de un color, también podría decir que sería de ese color. Es un color que para mí representa de pronto muy subjetivamente inmensidades, ¿no? O sea, inmensidades en las capacidades y hasta donde tú puedes ver los océanos, hasta donde tú puedes ver el cielo, hasta donde son inmensidades. Qué bien. Decía Lipovetsky, Felipe Mauricio, que si lo que está arriba está abajo, entonces yo soy el entrecruzado de ambos. Y se refería a eso, ¿no? El azul es la inmensidad de lo que está arriba y el azul es la inmensidad de lo que está abajo, los mares. Pero yo, ¿qué soy yo? El entrecruzado de ambos. Creo que ahí está tu alma, en Sí, ese, eso en es ese lo que- cruce. Y ese fin que no se tiene, ¿no? Que dice Galeano del horizonte, ¿no? Allá al fondo entre los dos que está el horizonte. ¿Para qué sirve el horizonte? Para caminar, porque nunca llegas a él. El horizonte sirve para no quedarte quieto, para romper la inercia, para seguir caminando hacia él, pero nunca lo vas a alcanzar. Me encanta, el horizonte sirve para romper la inercia. Correcto. Wow, han sido frases muy poderosas, basadas en un conocimiento muy profundo de tus profesiones. De verdad, gracias por haber hecho parte de este podcast. ¿Te sonrió el alma? Claro que sí. Muy bien.
Bueno, a todos los que se conectaron a este capítulo, que nos siguieron hasta ese momento, agradecernos. Cuéntenos qué fue lo que más les gustó, cuáles son los temas que desearían que estuviéramos abordando en los siguientes capítulos. Y padre, y Felipe, donde el alma sonríe, Ahí es. Chao.